Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a iniciar hoy la palabra de Dios. Y hoy iniciamos una nueva serie. ¿Cómo se llama la serie? Cartas desde la cárcel. Va a ser una serie un poco larga, porque vamos a estar hablando de todas aquellas cartas que escribió el apóstol Pablo desde la cárcel. Esas cartas, ¿verdad?, tienen un mensaje muy bonito para cada uno de nosotros. Lo vamos a estar viendo los martes. El próximo martes vamos a hacer un paréntesis. El próximo martes viene el misionero José Lino Pérez Chacón, así es, ¿verdad? Lo dije bien, hermana, no está por ahí. Recuerdan ustedes, un hermano que está en República Dominicana, vino hace unos domingos atrás. Él va a estar nuevamente con nosotros este martes porque anda ahorita en Honduras haciendo gira, así que él va a estar predicando la palabra el próximo martes. Pero los demás martes vamos a estar en una serie larga, porque vamos a ir estudiando capítulo por capítulo todas las cartas que se escribieron desde la cárcel. Pregúntele por favor a su vecino, y si usted estuviera preso, ¿qué escribiera desde la cárcel? ¿Verdad? ¿Qué escribiéramos nosotros? Yo creo que algunos de nosotros, ay, hermano, vieran cómo estoy, la cama está bien dura, vieran qué frío hace. Quizás yo, si estuviera, yo les pidiera, hermanos, por favor, tráiganme baleadas, que vieran que aquí no se come rico. No sé qué es lo que usted escribiera desde la cárcel, no lo sé. Pero el apóstol Pablo, en un momento de su vida, estuvo en Roma encarcelado, y él escribió 4 cartas. ¿Cuáles son? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, ¿verdad? Esas fueron las 4 cartas que se les conoce como cartas carcelarias, porque fue mientras él estaba en Roma. Aproximadamente fueron unos 2 años que él estuvo ahí, aproximadamente en el 60 después de Cristo. Se cree que segunda de Timoteo también se escribió desde la cárcel, lo único que no se toma como una carta carcelaria en el sentido estricto de la palabra, porque tiene un corte o un tono más pastoral. Lo que hace el apóstol Pablo es darle consejos a Timoteo de cómo dirigir, de cómo hacer, ¿verdad? Consejos. En cambio, estas cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, son cartas muy bonitas, son preciosas, y cada una de ellas toca un tópico diferente o una temática diferente. Por ejemplo, hermanos, la carta de Efesios habla mucho acerca de la unidad de Cristo, lo que la iglesia debe de hacer, la soberanía de Dios. Habla temas preciosos sobre la salvación, que somos salvos, ¿verdad?, en Él, y las grandes bendiciones que tenemos para Él. Habla también acerca de la armadura del Señor. Y luego también tenemos la carta de Filipenses. Creo que todos conocemos aquí Filipenses, es el más conocido porque es la carta que se conoce como la supremacía del gozo, porque él, estando preso, escribe Filipenses 4:13. ¿Qué dice, hermanos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4 versículos 6, 7 y 8. ¿Qué dice? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa. Filipenses capítulo 1 versículo 6. ¿Qué dice? Estando persuadido de esto, que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces, Filipenses es un poco más familiar para nosotros. Y oigan, qué interesante, ¿no? Se conoce como la carta de gozo. O sea, la carta de Filipenses es una carta de gozo, una carta de alegría, una carta de estamos bien, vamos a ver la mano. ¿Qué dice Filipenses capítulo 3, versículo, creo, 13, 14, 15, 16? ¿Cómo? Una cosa hago. ¿Qué dice? Ciertamente lo que está, olvidando ciertamente lo que está atrás, me extiendo a lo que está adelante. Entonces, pero oigan qué interesante esto. ¿Qué escribiríamos usted y yo desde la cárcel, hermano? Una vez más, yo les aseguro que yo, ayuda, por favor, mira que el hermano va a sacarme. El apóstol Pablo, en una etapa de su vida, y fue encarcelado por predicar a Cristo, fue encarcelado por hablar del Señor, y en una etapa de su vida interesante, lo que nos hace es transmitirnos un gran gozo, transmitirnos seguridad. Hoy vamos a empezar con Efesios, y Efesios es una, hermana, carta poderosa, poderosísima. Así que Filipenses habla acerca de esto, de la humildad de Cristo, el contentamiento, vivir en contentamiento. He aprendido a vivir, ¿cómo dice? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, ya sea que esté comiendo puros frijoles, o ya sea, pero es que no hay nada como los frijoles, ¿verdad? ¿Sí o no? Hermano, los frijoles es la mejor comida que puede haber, ¿sí o no? Sí, no, en serio. Hermano, es que los frijoles es delicioso. Mire, con tortilla tostada, no hemos cenado yo hablando de frijol.
Mano, mire, tortilla tostadita, cuajadita o quesito duro. Es que en todo tiempo los frijolitos. Pero hermano, dice el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ya vamos a llegar a eso también. Luego tenemos Colosenses. ¿Y qué habla Colosenses? La supremacía de Cristo, ¿verdad? La divinidad que Cristo se hizo para poder destronar todas las falsas filosofías que se habían levantado en ese momento. Y hermanos, Filemón es una carta preciosa. ¿Sabe qué es lo triste de esto? Que muchos de nosotros no hemos leído Filemón. Filemón es la carta más larga, más extensa. ¿Sabe cuántos capítulos tiene Filemón? Un capítulo y 20 y tantos versículos. Y Filemón es una carta muy linda porque es una intercesión. Ahora de ahí vamos a rescatar nosotros mucho, porque el apóstol Pablo le escribe a Filemón intercediendo por su amigo Onésimo, porque Onésimo le debía a Filemón, le debía a Pisto. Ojalá que diga así, vea, que esa carta llegue a nuestros deudores, Señor. Carta del pastor Rubén a la vivienda. Carta a Abad Credomati, por favor, perdona la deuda de mi hermano. Y básicamente esto es lo que hace. Onésimo le debía a su amo, que había sido Filemón, y Pablo intercede. Entonces estas son las cartas que se escribieron desde la cárcel. ¿Por qué son importantes, hermanos, estas cartas? Porque Dios usa incluso las pruebas para cumplir su gran propósito, para poder reforzar nuestra identidad en Cristo, que también es más importante que las circunstancias, y entender que el Evangelio transforma todas las áreas de nuestra vida, incluyendo las relaciones personales y sociales. Así que quiero pedirle, porque hoy vamos a iniciar con Efesios. La iglesia de Éfeso fue una iglesia, en el capítulo 18 y 19 de Hechos, habla cuando Pablo en su segundo viaje misionero llegó a Éfeso, ¿verdad? La fundó, la visitó. Éfeso fue una ciudad bien importante, así como Corinto, así como otras ciudades de Roma. Fue una ciudad bien importante, de auge. Y en Éfeso también se tenía que combatir una fuerte doctrina, porque ahí se adoraba a la diosa Diana. Entonces allá habían ciertos problemas. Pero fíjense que el apóstol Pablo a la carta de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, a diferencia de la carta a Corintios o la iglesia de Corinto, no escribe temas polémicos o no escribe situaciones que estaban pasando los cristianos, porque cuando vamos a Corintios habla acerca del divorcio, habla acerca de la idolatría, habla acerca de la unidad de la iglesia, habla acerca de la fornicación, toca temas bien específicos. En Efesios no. Efesios Pablo le está hablando a una iglesia parece que es una iglesia que se ha caracterizado por guardarse para el Señor, y ya lo vamos a ver cómo empieza el apóstol Pablo con esto. Así que, hermanos, ¿está listo para que hoy podamos empezar esta serie, Cartas desde la cárcel? Vamos a estudiar las Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Vamos a ver, el primer examen. Es una prédica, pero también vamos a aprender. Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿cuáles son las cartas? ¿Cuáles son las cartas carcelarias? Pregúntele, ¿cuáles son las cartas carcelarias? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Quién las escribió? El apóstol Pablo. ¿De dónde lo escribió? De la cárcel. ¿En qué cárcel? Estaba en Roma, ¿verdad? Así que él nos escribe. Y veamos hoy lo que el apóstol Pablo va a hablarnos y va a decirnos. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quiénes, hermanos? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Quiero explicar algo. Fíjense que las cartas normalmente se entiende su autoría porque normalmente el que escribe se presenta. Y a diferencia, hoy nosotros cuando escribimos una carta, nosotros no ponemos el título, el titular de la carta al principio de la carta, nosotros la ponemos al final. ¿Se han dado cuenta? La mayoría de nosotros, ¿verdad?, escribe tal, aunque en la parte en el sobre sí ya va de quién es. Pero las cartas en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, se escribía al principio, porque cuando ellos abrían los papiros o cuando ellos abrían los rollos y cuando los estudiaban, ellos decían, esta es la carta de fulano de tal, o esta es tal carta, y lo veían de un solo. No tenían que ir hasta el final de los escritos o de los rollos para poder ver de quién era la carta. Entonces la mayoría de las cartas el autor se presenta desde el principio.
y en la mayoría lo hace, a diferencia, por ejemplo, de Hebreos, que no tiene el título personal de alguien, pero la mayoría de las cartas, casi Pablo, que escribe el 70%, el 80% de las cartas del Nuevo Testamento, las escribe el apóstol Pablo. Las otras las escribió Juan, las otras las escribió Pedro. ¿Quién más escribió? Solo ellos, ¿verdad? Juan y Pedro, creo que nadie más. Entonces, él se presenta y dice: yo escribo. Pero también note usted aquí que hay algo bien importante y bien interesante que yo les he mencionado muchas veces a ustedes, porque dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, se presenta como apóstol por la voluntad de Dios. Pero ¿a quién escribe, hermano? ¿A quién le escribe? A los santos. Mire, vea por favor a la persona que está a su lado, véala de pie a cabeza. Mire si tiene cara de santo. ¿Y por qué se ríe? Pues mire como dijeron por aquí, santo cachón. No, hermano. No, mire, fíjese que la mayoría de cartas del apóstol Pablo, Filipenses, Colosenses, Efesios y Colosenses, Tesalonicenses también, fíjese que la referencia es a los santos. ¿Por qué a los santos? Porque es la forma en la que Dios nos ve a nosotros. O sea, es la perspectiva, no solamente que nos ve, sino que también lo que somos en Cristo. Lógicamente no bajo nuestros méritos, ninguno de nosotros tiene un atributo de santidad como lo tiene Dios. Pero el apóstol Pablo está reconociendo que santos son aquellos que han decidido vivir para Dios. ¿Usted ha decidido vivir para Dios? Entonces usted es santo, aunque la cara no la tenga, pero es santo. ¿Sí? ¿Usted ha decidido apartarse del mal? Sí, cada vez que yo veo el mal. Entonces eso es vivir en santidad, porque la santidad es práctica. Y el apóstol Pablo dice: a los santos. Pero también note esta expresión. Y qué bonito sería, hermanos, que algún día alguien escriba una crónica de la iglesia del Faro, o que alguien escriba una carta acerca de nosotros y mire la siguiente expresión: a los santos es un adjetivo o es un título que obtenemos por medio de Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? A los santos, a los santos. Somos santos porque vivimos para el Señor, nos queremos apartar para Él. Pero el otro no es un título que se obtiene por medio de Cristo. La santidad sí. ¿Recuerdan ustedes? Hace poco veíamos, Él nos vistió con vestiduras. Señor, sí, ni estoy, Señor amado, miren, ay Dios mío. ¿Y cómo hacemos? Pues ni he empezado, hermano, ya son las 8:25. Hoy me aguantan. No, vamos a quedarnos acá, vamos a verlo pronto. No tenemos carrera. Pensé que era más temprano, pero tuvimos Santa Cena, Amén, tiempo de oración, de búsqueda. Y la idea es los martes siempre buscar más al Señor. Ahora, mire cuál es el siguiente título que ocupa para la iglesia de Efesios: fieles, santos y fieles. Qué bonito sería que algún día alguien escribiera acerca de la iglesia del Faro y dijera: a los fieles de la iglesia del Faro. Pero fieles a Cristo. O sea, la fidelidad es algo que se va ejercitando. He decidido ser fiel al Señor. Y escribe a una iglesia, dice: a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Quiero que haga un ejercicio conmigo. ¿Quiénes andan su Biblia? ¿Quiénes andan su Biblia? Ok. Como estamos haciendo, estamos introduciéndonos y queremos aprender más de estas cartas. Si usted es de los que acostumbra a poder marcar su Biblia, y los que no lo hacen, está bien, no hay ningún problema, pero empiece a buscar las palabras claves que el apóstol Pablo está diciendo mientras lo leemos. Léalo y vea algunas palabras claves. Veamos el versículo, bueno, hermanos, versículo 1 y 2, el apóstol saluda. A esto se le conoce como salutación, una introducción. Él ya dijo, Pablo está escribiendo. Pero luego empieza ya a abordar algo que le quiere decir a la iglesia de Éfeso. Versículo 3, ¿está conmigo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cantábamos ahora, hermanos? ¿Qué cantábamos? ¿Qué cantábamos hace poquito?
Jesús, ¿mi qué? Mi redentor. Entonces, en quien tenemos redención por su sangre. Ya vamos a entender esta expresión, la redención. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como también las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos, ¿el qué, hermanos? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis, ¿el qué, hermanos? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar por estos 4 minutos que nos quedan. Pero oremos para que el Señor nos vaya revelando poco a poco en estas cartas lo que Él tiene para nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias por usar al apóstol Pablo para escribir y poder, Señor, exhortarnos, darnos fe, darnos ánimo, verte a ti, saber las promesas que hay para nosotros. Gracias. Háblanos a través de esta serie, Cartas desde la cárcel, a tu pueblo, a tu iglesia hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Decimos amén y amén. A ver, ¿quiénes hicieron el ejercicio de subrayar, de anotar, de encerrar? ¿Quiénes lo hicieron? Ok, ¿qué palabras encontraron? ¿Me comentan ustedes? ¿Saben ustedes que yo siempre practico esta forma de hacer estudio? Encierro aquellas palabras que se repiten, porque la palabra que se repite para mí quiere decir algo, ¿verdad? ¿Encontraron ustedes algunas palabras que se repetían? ¿Cuáles? Redención, ajá. ¿El qué? ¿Qué más? Voluntad, ¿qué más? ¿Perdón? Bendición, ajá, ¿qué más? Nos escogió, ¿qué más? ¿Perdón? Santos, ¿qué más? ¿Perdón? Adoptados, así es. Mire la cantidad de palabras que el apóstol Pablo, les hizo falta una. Sí, salvación, realmente aquí está hablando de salvación, de redención, de adopción. Entonces el apóstol Pablo, perdón hermana, predestinados, ya vamos a entender qué es eso. Porque cuando lleguemos ahí, no lo vamos a llegar ahora, hermanos, la predestinación se ha convertido en una predicación que dice que ya todas las personas estaban predestinadas para estar en Cristo. Esa es una enseñanza que nace allá por el año 1600 con Juan Calvino. El calvinismo se le conoce, y la predestinación. Juan Calvino y Jacobo Arminio presentan 5 argumentos o 5 tesis referente a la salvación. Y Juan Calvino dice, estamos predestinados para ser salvos. Y Jacobo Arminio dice, no, es quienes lo aceptamos a él y lo conocemos. Ahora vamos a entender realmente cuál es el significado de la predestinación. ¿Cómo podemos entenderlo? Porque dice, está predestinado. Y hoy muchas corrientes dicen, estábamos predestinados, y los que no están predestinados no son salvos. Entonces hay un riesgo ahí bastante importante referente a ello, ya lo vamos a ver. Pero dice, estábamos predestinados, excelente. Hay una palabra también muy, muy interesante. Si usted se da cuenta, el apóstol Pablo por lo menos 3 o 4 veces dice en él, en él. ¿En quién? En Jesucristo. Así que yo hoy voy a introducirme nada más en esto, vamos a tocar un punto, pero las bendiciones espirituales en Cristo. Y mire qué precioso esto, cómo empieza. Solamente vamos a leer, hermano, este versículo 3, y con este nos vamos a ir para la casa. Mire qué hermoso, número 1. O sea, para mí, hermano, la carta de Efesios, yo pudiera decir, ¿cómo yo pudiera entender la carta de Efesios? Si yo quiero conocer mejor a Cristo, lo que Él es y lo que Él me da, yo le pudiera decir, lea la carta de Efesios. Porque la carta de Efesios está diciendo, te ha adoptado, te ha abrazado, te ha salvado. Todas las cartas también, ¿verdad? Lo dicen. Pero Efesios es bien intencional en eso. Pero mire qué interesante, después de que ha saludado,
Este es el primer versículo después de que le ha dicho: soy Pablo, apóstol de Jesucristo, bendiciones para todos, a los santos y fieles. Este es el primer versículo. Y mire qué dice el versículo 3. ¿Está conmigo, hermano? Dice: bendito sea el Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nota esto. Mira, el Señor tiene planes para todos los que venimos para Él, a Él. Los planes del Señor ya están diseñados. Eso no es predestinación, no. Son los planes de Dios. Y Dios, ¿qué dice allá en el Antiguo Testamento? Dios tiene planes, ¿de qué dice? De paz, ¿verdad? Y no de mal, así dice. Entonces, nota esto, porque el Señor sí tiene un plan, y el plan de Dios siempre es mejor. El plan de Dios para nuestra vida siempre va a ser el mejor. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dice amén. Pero mira qué interesante, como dice el apóstol Pablo, dice: Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. O sea, Él ya nos dio la bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Entonces, quiero que hagamos este ejercicio, porque mira, bendiciones, ¿el qué, hermano? Espirituales. Y yo quiero que usted se vaya con este principio hoy a casa. Efesios empieza diciendo: Dios ya te bendijo con bendiciones espirituales. Dios ya te ha bendecido con bendiciones espirituales. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Salvación, llenura del Espíritu, ¿sí? ¿Cuáles son esas bendiciones? Lo acabamos de decir. O sea, las bendiciones que él está hablando, de las bendiciones espirituales, son las mismas que acaba de escribir ahí mismo: adopción, salvación, redención, te pensó, herencia, te doy perdón de pecados. Hermano, esas son las bendiciones espirituales. Yo le pregunto, ¿qué más que eso? Ahora, el problema, porque las bendiciones espirituales, pero nosotros estamos siempre viendo las bendiciones materiales. Yo les hago un ejercicio hoy. ¿Quiénes están ahí en la pantalla? ¿Ah? Pobrecito. Hermanos, mandémosles unos 5 pesos a cada uno, por favor. ¿Usted conoce a los que están ahí? Creo que son los 5 hombres más ricos o más millonarios del mundo, ¿verdad? Ahora, yo le pregunto, y nos vamos con esto: ¿ellos están más bendecidos que nosotros? Eso es lo que debemos de entender. Tienen plata, sí, pues, ¿verdad? Y la verdad es que a nadie le hace mal la plata, ¿verdad? A nadie. Pero las bendiciones espirituales son incalculables, son invaluables. Entonces, hermano, el apóstol Pablo empieza y dice: el apóstol Pablo dice: Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermano, ponte de pie, por favor. Iglesia, debes de entender que ya somos bendecidos. Debes de entender que ya estamos bendecidos. Amén. Y por eso, tal vez de una manera jocosa, yo ponía pues la foto, ¿verdad? De estos hombres, de estas personas. Pero, hermano, no están más bendecidos. Tienen un privilegio material. Si ellos aceptan al Señor y lo reconocen como su Salvador, van a ser partícipes de las bendiciones espirituales. Pero las bendiciones espirituales son incomparables a las posesiones materiales. Las bendiciones, hermano, mire, ni toda esa plata reunida puede comprar la salvación. Así dice la palabra, ¿verdad? ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si perece su alma? Ahora, no los estamos condenando, ¿verdad? No, la vida de ellas no los conocemos. Oremos porque estas personas se conviertan, vengan al faro, hermanos, y den el diezmo. Amén. Compramos el busito, cambiamos los datas, ¿verdad? Gloria al Señor, el terreno de al lado, amén, ¿verdad? Y todo. Gloria al Señor. Pero escuche esto: las bendiciones espirituales, iglesia, son incalculables.
invaluables. Y ni ellos reuniendo todos los millones pudieran decir, aquí está. No, no hay, no se puede. ¿Cuánto damos gracias al Señor? Porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, no con una parte, con toda bendición espiritual. ¿Qué forma de empezar una carta? El apóstol Pablo no está diciendo, hermanos, por favor, ayúdenme, vengan a sacarme. Miren la forma de empezar a decir, he sido bendecido con toda bendición espiritual. Señor, gracias te damos hoy. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Pagaste el precio, me salvaste, me adoptaste, me redimiste, me rescataste, me justificaste. Gracias, Señor, por las bendiciones espirituales. Yo te pido, Señor, que como iglesia podamos reconocer, podamos estar llenos de gozo, estar llenos, Señor, de optimismo, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, por todo tu amor, todo tu cuidado para con nosotros. Llévanos hoy con bien de regreso a casa. Guarda, Señor, nuestra entrada y nuestra salida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy, todo lo que nos quite la paz, Señor, podamos dejarlo en este lugar y poder decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice amén y amén. Por favor, dígale a 3 o 4 personas, eres bendecido con bendiciones espirituales. Dígale, por favor. Dios te bendiga, iglesia. Un abrazo. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.